nombre es Ailén Vanessa Ospina Serrano. Yo soy especialista en medicina interna y oncología clínica y oncóloga en la Fundación Santa Fe de Bogotá y coordinadora del Comité Académico de Oncología en la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología ACHO, además de ser la vicepresidenta de la Junta Directiva. Es un placer para mí estar el día de hoy compartiendo con ustedes esta sesión de biología de célula normal y cáncer en este curso de oncología para médicos generales que tenemos como iniciativa en conjunto con la Academia Nacional de Medicina. De modo tal que vamos a empezar esta sesión. Inicialmente voy a mostrar la agenda que voy a llevar a cabo, que va a constar de estos 6 ítems. Primero, vamos a hacer una definición de características del cáncer como tal. Segundo, los mecanismos de proliferación y supervivencia del cáncer. Tercero, la regulación de la muerte celular. Cuarto, unas palabras sobre el ciclo celular. 5, los agentes encadenantes de carcinogénesis y al final unas conclusiones. Entonces todo esto al final hace parte de un proceso que se llama carcinogénesis, que es el proceso por el cual la célula normal, la célula de histología benigna, puede sufrir esa transformación a célula tumoral o cáncer. Entonces, para definir, el cáncer siempre es un desorden genético. Esto no quiere decir que sea hereditario. Ser hereditario es que se transmite de generación en generación por familias. Y eso sucede solamente en el 5 al 10% de los cánceres. El hecho de que sea genético quiere decir que se sucede algún efecto en la estructura del ADN que cambia el orden de la replicación celular y por eso se vuelve la célula tumoral. Entonces, ¿esto qué genera? El cáncer se caracteriza porque es un crecimiento celular no regulado, tiene la capacidad de invasión a tejidos distantes, lo cual no lo tiene una célula normal, y está muy relacionado con mutagénos y carcinógenos que generalmente tenemos en la exposición en el medio ambiente a través de la alimentación, a través de la contaminación del aire, algunos factores laborales con exposiciones a tóxicos en el trabajo. Generalmente lo que sucede es que hay un origen en genes mutantes que mutan a lo largo de la vida por la exposición ambiental a diferentes factores y generan mutaciones somáticas. Adicionalmente, el 20% de los tumores pueden tener también asociación a infección por virus, que son infecciones que se cronifican durante la vida y por generar una reacción inflamatoria crónica predisponen y cambian la célula que se vuelve tumoral. Estos virus generalmente son el VPH, que es el virus del papiloma humano, el virus del Epstein-Barr, el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C. Entonces, las propiedades de las células tumorales es que definitivamente la célula benigna pierde toda su organización y se altera toda su conducta. Esa pérdida de la función está regulada porque generalmente tenemos unas estructuras que están pendientes y unos procesos que están siempre ordenando el proceso de crecimiento celular. Y en este proceso intervienen los oncogenes, los genes supresores de tumor y los diferentes mecanismos de reparación del DNA que más adelante vamos a describir. Esto siempre lo tenemos en nuestro genoma, en la homeostasis de nuestro crecimiento celular del organismo diariamente. Todos estos factores van a estar interviniendo. Otra alteración importante es la inestabilidad cromosómica que se genera y produce alteración de los telómeros de las células que se vuelven inmortales y tienen una replicación permanente porque la telomerasa pierde todo su control. Esta estructura, este mecanismo es importante en algunos tumores, no en todos, pero en estos días ha tomado gran importancia porque se ha encontrado que puede servir como un blanco terapéutico porque se generan medicamentos sobre estos procesos para tratar el cáncer. Entonces, la mayoría de las neoplasias son adquiridas por mutaciones que suceden durante la vida por errores de replicación del DNA que se estimulan por exposición a carcinógenos ambientales generalmente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que una sola mutación no es suficiente para inducir una transformación neoplásica. Se requieren 5 a 10 mutaciones en serie y que estén relacionados con los mecanismos de reparación del DNA. ¿Qué sucede en el cáncer? Pues va a haber unos cambios fenotípicos progresivos para que se genere como tal la malignidad. Entonces, inicialmente, recordemos cuando estudiábamos patología, el primer cambio que genera una inflamación, una exposición a un epitelio, es la hiperplasia. Después de la hiperplasia se puede generar un adenoma displásico, posteriormente un carcinoma in situ.
y luego un carcinoma invasivo. Este proceso puede tomar muchos meses, incluso años. Cuando un cáncer se origina a nivel epitelial lo llamamos carcinoma, y cuando es no epitelial o de tejidos blandos lo podemos llamar sarcoma, en grandes rasgos de manera general. Normalmente la transformación neoplásica va a ser controlada y mejorada y inhibida por control de cada fase del crecimiento celular, y no todas las células del organismo van a tener la misma susceptibilidad para sufrir transformación maligna. Vamos a ver que el cáncer es más frecuente en las células de recambio rápido, especialmente las que están expuestas a carcinógenos ambientales y las que tienen una proliferación que se regula por hormonas. Por ejemplo, cuando hablamos de células expuestas a carcinógenos ambientales, hablamos del tracto digestivo, hablamos del tracto respiratorio, que todos los días están expuestos al aire y a la comida que se ingiere, y todo esto puede generar lesiones del epitelio. Y la regulación hormonal, pues el mejor ejemplo es el cáncer de mama y el cáncer de próstata, que toda la vida están expuestas las células de la mama y de la próstata a las hormonas que se producen en forma del funcionamiento normal del organismo, y esta exposición hormonal crónica a largo plazo puede generar el crecimiento tumoral. En cuanto al tipo de crecimiento de las células, pues vamos a ver que tenemos células que nunca se dividen, que nunca crecen, como los miocitos a nivel cardíaco, que se generan células que son las que por característica general son las que menos se replican. También hay unas de recambio lento, como los hepatocitos en el hígado, y las de recambio rápido, que son la piel, la médula ósea, el intestino. Entonces el cáncer es más frecuente en las de recambio rápido, que son la piel, la médula ósea y el intestino. Y también por cambios genéticos que se activen los protooncogenes, que los tenemos normalmente apagados en nuestro genoma, pero se activan en forma patológica en el cáncer. Y también que se pierda la función de los genes supresores de tumor, que actúan como guardianes para que el cáncer no se desarrolle. Entonces tienen que alterarse estos dos mecanismos de control para que el cáncer definitivamente pueda crecer. Entonces, ¿qué son los oncogenes? Los oncogenes normalmente están en el genoma, están en una forma dormida, atenuada, que se llaman protooncogenes, y no tienen ningún efecto en el fenotipo celular. Y también tenemos los genes supresores de tumor, que son unos guardianes que siempre están encargados de vigilar que cualquier célula que haya tenido una alteración en su DNA sea eliminada y no pueda crecer. Pero si estos mecanismos de protooncogenes y genes supresores de tumor sufren una mutación y pierden su acción, la célula tumoral puede crecer. Las mutaciones que pueden generar estos cambios en la función de los oncogenes y los genes supresores de tumor pueden ser por sustitución de bases, amplificación de copias, translocación de cromosomas. En realidad no es un solo tipo de mutación, y el tipo de mutación va a depender del estímulo que lo esté generando. Aquí vemos una gráfica que nos muestra unos ejemplos de lo que puede suceder, tres vías en las cuales los antígenos propios pueden volverse antígenos tumorales. En la gráfica primera A vemos cómo el crecimiento de la célula tumoral se puede deber a una mutación. Vemos en azul y en amarillo las proteínas normales, y en verde la proteína mutada, que tiene en su mitad, en naranja, una estructura diferente y pierde su función y altera toda la homeostasis del crecimiento celular. En la gráfica B vemos un ejemplo de sobreexpresión, en la cual por alguna alteración de los factores de crecimiento de las células se ha aumentado el crecimiento de esa proteína. La proteína está sobreexpresada y va a estimular más la función de la célula. Por ejemplo, si esa proteína, el ejemplo de elección sería el cáncer de mama HER2 positivo, que se ha visto que su mecanismo de crecimiento es la proteína HER2, que está aumentada. Esa es una proteína de crecimiento celular, y al estar aumentada en número hace que crezcan más células y de mayor volumen y sin control. Ese mecanismo es un mecanismo también importante para el cáncer, y las células se aumentan porque hay una desregulación de los factores de crecimiento tumoral. Y en la gráfica C vemos una proteína modificada a nivel translacional, que también es una proteína que ha alterado todas sus funciones y su estructura por cambios conformacionales de su mecanismo como tal y de su estructura. Entonces aquí tenemos esos tres ejemplos que nos sirven para ver que el cáncer no se genera por un solo mecanismo. Hay varios mecanismos y todos implican los puntos de control y de chequeo de replicación del DNA. Acá vemos en esta gráfica protooncogenes y genes supresores de tumor que están asociados a algunos cánceres que ya se identificaron que sufren mutaciones y que por eso el cáncer puede crecer. Entonces tenemos, por ejemplo, como protooncogen
Primero el CEMIC, que está claramente identificado en la patología de crecimiento de leucemia, cáncer de colon, de pulmón. El HER2, como lo mencioné, está asociado con cáncer de mama y ovario, el ABL en la leucemia, el RAS en la vejiga, el RAS en pulmón, ovario y vejiga, el RAS-N en cáncer de mama. Y cuando se alteran los genes supresores de tumor, que recuerden que son los guardianes del genoma, que eliminan las células tumorales malignas para que no crezcan, pero cuando pierden su habilidad, pues las células crecen. Se ha visto que están alterados en cáncer de colon, el APC, en cáncer de mama, colon y pulmón, el P53, en retinoblastoma, vejiga y pulmón, el RB, y el BRCA1 en mama y ovario y el BRCA2 en mama. Entonces tenemos ya identificadas alteraciones importantes de estos mecanismos de control que hacen que el cáncer pueda crecer cuando pierden su función normal de controlar el crecimiento tumoral. Aquí en este dibujo vamos a ver cómo sucede la tumorogénesis. Este es un factor, un ejemplo en cáncer de colon. Deben suceder mutaciones sucesivas en un mismo mecanismo controlador de crecimiento tumoral para que se genere el cáncer como tal. Entonces vemos acá, en la primera cuadro en verde, el epitelio está normal, pero se pierde la función de la EPC, que es un gen supresor de tumor. Y luego en el cuadro amarillo vemos que se genera una hiperplasia del epitelio, luego sucede otra alteración genómica y el DNA obtiene hipometilación. Luego pasamos al cuadro naranja, donde tempranamente hay un adenoma, tardíamente otro adenoma que progresa porque se activan otros o se alteran otros mecanismos de crecimiento, como es la activación de KRAS y la pérdida del 18q-TSG, que posteriormente, si se añade otra alteración como la pérdida del P53, pues ya nos genera un carcinoma que puede dar metástasis y generar invasión. Entonces, este mecanismo, esto puede durar meses, puede durar años, no sucede de un día para otro. Tiene que haber un estímulo permanente que altere el epitelio, que genera alteración de los mecanismos de control, y posteriormente deben ocurrir varias mutaciones en serie para que se sigan alterando más mecanismos de control y el cáncer pueda crecer. Generalmente, si los sistemas de control son efectivos y logran que haya solamente pérdida de PC, pero luego viene y se corrige y no se deja avanzar, pues el cáncer se detiene. Y a diario esto sucede, a diario sucede que pueden haber células tumorales que intentan empezar a crecer, los mecanismos de control se pierden inicialmente, pero luego viene algún autocontrol y para todo ese crecimiento y el cáncer no se desarrolla. El problema es cuando estas mutaciones ocurren en forma frecuente, con alteraciones ambientales que favorecen que sigan haciendo más mutaciones y el cáncer definitivamente crece. Entonces, los genes supresores de tumor son normalizadores de crecimiento tumoral. Generalmente en las células normales están como alelos dominantes, en el cáncer están como alelos recesivos, pero al sufrir mutaciones en forma secuencial, se sufre una activación porque se vuelve doblemente recesivo y se expresa. El modelo más conocido de esta alteración es el gen de retinoblastoma, que sufre una activación durante el crecimiento tumoral. Entonces tenemos aquí el dibujo de retinoblastoma familiar, el cuadro en blanco que tenemos al extremo, a su extremo derecho de la gráfica, y en el extremo izquierdo el esporádico. Entonces, en el familiar, la persona nace con el alelo mutante, sufre una mutación somática durante la vida y luego queda con los dos alelos mutantes y se expresa el retinoblastoma y genera retinoblastoma, que generalmente es bilateral. En el caso del esporádico, el individuo nace normal, sin mutaciones, luego sufre una mutación somática durante la vida, tiene una mutación de un alelo, luego sufre una segunda mutación durante la vida y ya queda con los dos alelos mutados y hace un retinoblastoma unilateral. Entonces, este modelo de retinoblastoma pues nos ha ilustrado mucho de cómo las mutaciones que ocurren durante la vida alteran toda esta estructura de control del crecimiento tumoral y hacen que las neoplasias puedan expresarse en individuos que no tienen ningún antecedente familiar, sino por sufrir mutaciones durante la vida, por exposición a carcinógenos ambientales, desarrollan los tumores. Entonces, los guardianes del genoma, como ya lo mencioné, las mutaciones que activan oncogenes tienen que ser muchas, por lo menos 10 a la menos 6. La replicación celular puede llegar a 10 a la menos 16 y la mayoría de tumores humanos están relacionados con la incapacidad de reparación del DNA por mutaciones somáticas de los genes reparadores o metilación del DNA y por pérdida de función de los genes supresores de tumor.
Aquí vemos otro ejemplo en el cual, cuando ya el cáncer empieza a crecer inicialmente, el cáncer se desarrolla arriba de la membrana basal, es un carcinoma in situ, luego una vez atraviesa la membrana basal puede invadir los vasos sanguíneos y ir a otros órganos a través de la intravasación, el transporte y la extravasación y la colonización. Primero hace micrometástasis y al final hace las metástasis como tal. Eso también es un proceso que requiere un tiempo, no sucede de un día para otro. Hay unos tumores que pueden crecer más rápido que otros, pero en realidad toma un tiempo, no es inmediato, ni todos los cánceres que se desarrollen van a ser metástasis. Si se detectan a tiempo y se tratan temprano, pues no alcanzan a hacer todo este proceso de intravasación, extravasación y transporte. Hay unos mecanismos además asociados a la proliferación y supervivencia del cáncer que hacen que el cáncer siga vivo, las células tumorales puedan migrar rápidamente a otros órganos y puedan sobrevivir al control del sistema inmune. Entonces, un mecanismo de estos es la angiogénesis, que consiste en que las células tumorales pueden inducir por factores de crecimiento el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos alrededor y dentro del tumor, y esto genera la posibilidad que las células tumorales puedan viajar por esos vasos sanguíneos a otros órganos a distancia. Esto no lo hace la célula normal. Y lo otro es la evasión del sistema inmune. Las células tumorales pueden generar una alteración del funcionamiento del sistema inmune, de modo tal que los linfocitos T y todo el sistema de defensa primaria de inmune no ve, no detecta y no puede atacar a las células tumorales por estos mecanismos que ellas generan, y de este modo no son eliminadas. Entonces son mecanismos importantes a tener en cuenta. Como mecanismo intracelular de proliferación y supervivencia del cáncer, entonces debemos tener en cuenta que a nivel intracelular se generan y se controlan todos los mecanismos de crecimiento de las células normales. Tiene que haber siempre un proceso en el cual se generan genes en el DNA del núcleo celular para que la célula pueda crecer. Esto se desarrolla todo a nivel del citoplasma y del núcleo. El medio celular generalmente está regulado por señales ambientales que van a definir si la célula vive, si se diferencia, si prolifera, se muere o se mantiene estable. En el cáncer, el proceso de invasión y metástasis está influenciado también por todas estas vías de crecimiento intracelular que pueden estar alteradas, estar favoreciendo el crecimiento tumoral. Generalmente, intracelularmente, para controlar el crecimiento de la célula, lo que se hace es que hay factores de crecimiento que estimulan la replicación celular, pero estos factores de crecimiento tienen una duración por poco tiempo y no pueden ir a grandes distancias, sino actúan ahí mismo cerca a donde son generados. También los factores de crecimiento son internalizados rápidamente y destruidos una vez en un receptor para que no actúen más tiempo del necesario. Y también sucede que los receptores se desensibilizan por autorregulación o bioquímicamente a través de fosforilación o metilación cuando ya dejan de tener su acción. Todo esto para que la célula crezca solo el tiempo necesario. En este sentido, se ha encontrado que hay unos receptores unidos a tirosinquinasa, que son receptores de factores de crecimiento que tienen un efecto muy importante en la iniciación, estimulación y división celular. Estos receptores se caracterizan porque tienen un dominio citosólico con actividad enzimática de proteínquinasas y se actúan a través de añadir aminoácidos a una proteína blanco y obtienen fosfato por hidrólisis de ATP a EDP. Entonces, ¿por qué son importantes estos receptores de tirosinquinasa? Porque pueden iniciar toda la cascada de señalamiento en la mayoría de los casos, que se activa con la unión de la proteína al receptor y luego se internaliza, y se ha visto que en circunstancias erróneas, con crecimiento desordenado, cuando los oncogenes pierden su proceso de regulación, están muy relacionados con el crecimiento del cáncer, y se ha visto una clara relación y directa relación entre los factores de crecimiento, los receptores de tirosinquinasa alterados y los oncogenes que han generado toda esta alteración del receptor. Entonces es un círculo vicioso que ya está claramente identificado y por eso es importante. Entonces aquí tenemos la gráfica de todo lo que yo estaba diciendo. La línea que vemos horizontal es la membrana celular. Vemos atravesado en la parte citosólica en rojo está el receptor.
de proteína quinasa asociado a su fosfato que está redondeado. Y en la parte de afuera, en el triángulo, vemos el factor de crecimiento que llega y se une a este receptor y desenvuelve y desencadena toda la cascada de crecimiento de genes, que son todos los cuadraditos que vemos hacia abajo y hacia los lados, que van a generar al final unos productos genéticos que van a favorecer, como vemos en la parte inferior, la proliferación celular, la supervivencia de la célula y la síntesis de proteínas. Entonces, vemos que este receptor de tirosina quinasa puesto en la membrana y recibe los factores de crecimiento es el que va a regular de ahí para abajo toda esa producción de genes que van a hacer que la célula crezca. Si el receptor de tirosina quinasa está alterado, no se limita, estimula más tiempo, estimula excesivamente, que es lo que se ha visto, pues la célula tumoral se vuelve más proliferativa y puede ir a distancia y puede generar tumores y que puede generar metástasis. Entonces, por eso es muy importante la acción de estos receptores de tirosina quinasa porque están claramente identificados en muchos tumores. Estos receptores de tirosina quinasa también están involucrados, están estimulados por estimulación autocrina como los factores de crecimiento plaquetario y paracrina como los factores de crecimiento vascular y pueden estar amplificados o sobreexpresados, por lo menos el EGFR, el HER2 y el MET. Recuerden nuevamente el ejemplo del cáncer de mama que les mencioné previamente, HER2 positivo, es un gran ejemplo muy claro de esta patología y forma de generar cáncer. Entonces, tenemos ya también unas vías que están muy activadas y muy identificadas en el mecanismo de generación de cáncer. Cuando hablamos de vías, nos referimos al producto final a nivel del núcleo, la transcripción, y a nivel de la membrana celular, la interacción que ocurre entre el receptor que recibe el factor de crecimiento y luego genera una serie de genes que vemos acá, y de acuerdo al nombre de los genes llamamos la vía. Entonces esta vía se llama RAS-MAP quinasa porque vemos que primero genera aquí el RAS, luego el RAF, el MET. Todos estos son productos genéticos que van al final a estimular el núcleo para que produzca la transcripción, pero tiene que generarse toda esta cascada de comunicación entre un gen y otro para que al final, entre proteínas, para que al final se pueda generar la transcripción a nivel genética. Y esta vía RAS pues se ha visto que puede estar afectada en algunos tumores y ser la causante del crecimiento tumoral. Entonces es la vía más conocida que se activa nuevamente con un factor de crecimiento que llega al receptor. La fosforilación de la vía produce factores de transcripción que van a cambiar el fenotipo de la célula, van a generar crecimiento y diferenciación y generalmente generan proteínas de estructura celular. Muchos componentes de esta vía están relacionados con oncogenes, por lo cual la activación aberrante o los oncogenes que funcionen mal puede causar tumores. Se han identificado mutaciones que activan el RAS y afectan la unión del GTP y evitan la hidrólisis del receptor, que recuerden que dijimos que era muy importante que hubiera una hidrólisis para que se inactivara el receptor. Entonces, cuando el oncogene está alterado y altera la hidrólisis, el receptor permanece continuamente activo y al estar continuamente activo, el crecimiento celular no para. Entonces, este mecanismo es muy importante en cáncer. Entonces, esta vía RAS-MAP quinasa en realidad produce al final unos genes que se llaman CMYC y el 1 y están relacionados con el control de crecimiento celular, la diferenciación y la apoptosis. Aquí tenemos otra vía que se llama la vía JAK, se llama JAK también por el tipo de proteínas que están involucradas con el receptor. Aquí vemos nuevamente la membrana celular, los productos que se generan y al final en el núcleo la orden de crecimiento. Tiene 3 componentes y también estructura proteínas para el crecimiento celular. Otra vía importante es la vía PIK3. Aquí vemos nuevamente la membrana celular, el receptor de membrana recibiendo el factor de crecimiento, que estimula ese mismo receptor dependiente de fosfatos, toda esta transcripción de proteínas. Está la RAS, la PIK3, otra serie de genes, AKT, mTOR, que al final van al núcleo y generan todo este crecimiento. Entonces, esta vía también ha sido muy importantemente conocida. Se ha visto que mantiene supervivencia del señalamiento celular, que el efector AKT, que es un intermediario que vimos en la cascada de proteínas, promueve la supervivencia celular y previene la apoptosis. Y también tenemos estas vías anteriores, todas estimulaban el crecimiento tumoral,
pero normalmente dentro de la homeostasis del organismo también hay vías que inhiben el crecimiento celular. Entonces esta vía, que es la del factor de necrosis tumoral beta, es la vía por excelencia de inhibición. También tenemos acá el receptor de membrana, que recibe el factor beta y luego genera una serie de cascadas también de proteínas, SMAD, co-SMAD, que llegan al núcleo y en el núcleo generan unos genes que también lo que hacen es inhibir la célula para que no crezca más. Entonces, cuando esta vía se altera, no hace su función de inhibir la célula tumoral, pues la célula va a crecer mucho todo el tiempo y no va a parar de crecer. Pues esta vía también se ha visto alterada en el crecimiento del cáncer. Entonces, hablando ya como tal de la regulación de la muerte celular, que es un mecanismo que dentro de la homeostasis del metabolismo humano normal siempre tiene que estar presente, siempre hay apoptosis, siempre tenemos células que van a morir para que se mantenga un equilibrio entre la generación de células nuevas y las células viejas. Entonces, este equilibrio se mantiene a través de la apoptosis, que es la muerte celular iniciada por señales intra o extracelulares que generan la degradación de los factores del DNA. Tenemos involucrados para esta estimulación de la muerte celular los receptores de factor de necrosis tumoral, como mostré previamente en la gráfica, y el P53. El P53, recordemos que lo mencionamos antes, como gen supresor tumoral, él estimula que se desarrolle la muerte celular. Y el gen BCL2 previene. Entonces, alteraciones en la función del receptor P, del factor de necrosis tumoral, del P53 y del BCL2 claramente van a alterar que se produzca la apoptosis y esto va a hacer que la muerte celular no se produzca, las células vivan eternamente, se vuelvan inmortales y de esta forma pues no muera la célula tumoral y pueda seguir creciendo y haciendo metástasis. En esta gráfica vemos el modelo de apoptosis en el cual para que se genere la apoptosis generalmente en el cuadro, en el redondo redosado, vemos que la célula tiene que sufrir algún tipo de estrés, algún daño, alguna agresión y esto genera alteración del DNA, alteración mitótica y activa el P53, que aquí vemos el P53, ese daño del DNA genera una parada en el ciclo celular para que todo se organice y se mire si la célula es viable o no es viable. Si la célula no es viable, está muy dañada, el daño es irreparable, es irremediable, el P53 activa la apoptosis. Pero si ese daño mitótico se puede mejorar, se puede contrarrestar, se puede arreglar, el BCL2 previene la apoptosis y la célula no muere. Cuando se define ya que la célula muera, pues hay una destrucción mitótica que va a dañar todo el DNA y el DNA pues se va a eliminar. Esta regulación también, como vemos acá, el gen BCL2 que puede prevenirla o puede, si no actúa, puede hacer que la destrucción se dé. Para que se dé la apoptosis, inicialmente ocurren daños a nivel de la membrana mitocondrial que generan permeabilización, se libera la citocromo C, que es la principal activadora de este proceso, que genera activación de caspasas. Las caspasas generan lisis de todo el DNA y la célula muere. Entonces, ese es como el proceso normal cuando se decide que la célula debe morir porque está alterado su DNA en forma importante. En cuanto a la angiogénesis, se ha visto que el factor de crecimiento fibroelástico vascular endotelial, BFG y FGF, son los que generan las señales de diferenciación y hacen transición mesodérmica a endotelial. El BFG es el principal promotor de la angiogénesis, para que recuerden que la angiogénesis es el mecanismo por el cual el tumor induce que crezcan vasos sanguíneos alrededor de la célula tumoral para que puedan ir a otros tejidos y generar metástasis y mantener una nutrición y la alimentación de la célula tumoral. Bueno, entonces ya hablando, otro mecanismo que dijimos que era importante era la evasión del sistema inmune. Esto se ha descubierto durante los últimos años. Los que descubrieron esto ganaron el Premio Nobel de Medicina, que son los creadores de tratamiento de inmunoterapia en cáncer. Entonces, el sistema inmune siempre ha sido claramente el principal responsable del cáncer, porque algo falla cuando el cáncer puede crecer y evadir el sistema inmune. Entonces, lo más lógico es que el sistema inmune pueda identificar y destruir las células anormadas y eliminarlas. Ese sistema inmune va a tener dos formas de responder, que es la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Entonces, inicialmente actúa la inmunidad innata, que no es específica, es la primera línea de defensa,
Las células que van a defender en ese momento, que van a actuar, son las células natural killer, los neutrófilos, y cuando no se logra controlar en forma adecuada la lesión o el antígeno que está atacando el organismo, pues lo que hace es activar el sistema adaptativo. Entonces vemos aquí un dibujo de donde tenemos los macrófagos, las células dendríticas, los basófilos, los natural killer, todo esto es el sistema inicial de defensa cuando tenemos una agresión, un antígeno extraño que llega a nuestro organismo. Cuando este sistema innato no logra controlar la lesión, va a activar el sistema adaptativo, que son células específicas que van a responder a diversos estímulos. Se va a producir los anticuerpos de células B, se va a estimular las células T, y esto además va a dejar memoria. Recordemos, esto deja memoria en el sistema inmune, y cuando vamos a tener una lesión, una agresión del mismo antígeno, ya el sistema inmune va a saber cómo responder porque ya conoce la agresión. Entonces aquí estamos viendo las células involucradas, los linfocitos T, CD4, CD8, las células T, las células B. Entonces, para que el sistema inmune sobreviva, tiene que haber un equilibrio, tiene que haber un funcionamiento de estos dos mecanismos, el innato y el adaptativo. Los antígenos asociados al tumor pueden ser identificados y destruidos por el sistema inmune, y lo que hace la inmunoterapia en el cáncer, el tratamiento de inmunoterapia, es hacer que el sistema inmune aprenda cómo responder a las células tumorales y las pueda destruir. Activarlo para que lo pueda hacer esa destrucción, porque recuerden que dijimos que las células tumorales tienen la capacidad de que el sistema inmune se distraiga, no las vea y no responda. Entonces, ¿en qué consiste la nueva inmunoterapia que hemos visto que ha sido efectiva? Porque durante muchos años se ha estudiado, no se han encontrado mecanismos tan efectivos. Últimamente lo que hemos visto es que sobre la superficie celular hay unas moléculas que son los que activan el sistema inmune como tal, y son el receptor o ligando de las células inmunes, que generan una modulación de la respuesta inmune, previenen la autoinmunidad y minimizan el daño a las células tumorales normales, y intervienen con esos receptores para tener una actividad antitumoral. Entonces, estas moléculas que están claramente identificadas en todo este mecanismo de crecimiento tumoral son el antígeno 4 asociado a linfocitos T citotóxicos, que se llama CTLA4, y la proteína ligando de la proteína de muerte celular programada T1, que es PD1 y PDL1. Entonces, estas dos moléculas se han identificado en este momento como las más importantes para frenar o estimular la acción del sistema inmune para que pueda identificar las células tumorales y atacarlo. Entonces, aquí vemos un dibujo en el cual llega el tumor, la célula tumoral, y va a hacer se generan primero células dendríticas que activan células T, y luego las células T activadas especializadas son las que llegan y generan esta muerte celular, y todo esto se origina en el ganglio linfático. ¿Qué pasa cuando hay un bloqueo en las proteínas, en las moléculas CTL4 y PDL1 y PD1? Entonces, vemos en el primer dibujo, esto a nivel del ganglio linfático, en la primera fase de la respuesta innata, hay una interacción entre la célula dendrítica y la célula T, y a este nivel vemos que actúa el CTL4, que está a nivel de la célula T y la célula dendrítica. Esta interacción entre célula T y célula dendrítica hace que el sistema inmune no vea a la célula tumoral y se vuelva invisible y no la pueda atacar. Esta interacción con CTL4 y la célula dendrítica. En cuanto a la interacción en el tejido periférico entre la célula tumoral y la célula T, tenemos la proteína PD1 y PDL1. La PDL1 en la célula tumoral, la PD1 en la célula T, y esta interacción también hace que la célula tumoral no sea vista por el sistema inmune. Estas Ts rojas que vemos que se están metiendo entre estas dos proteínas son los mecanismos de bloqueo que se han descubierto recientemente, que al bloquear esta interacción de CTLA4 con la célula dendrítica, y al bloquear la interacción
del PDL1, de la célula T y la célula tumoral, activan nuevamente el sistema inmune y hacen que el sistema inmune nuevamente se acelere y vea y ataque a la célula tumoral. Entonces, estos mecanismos han cobrado gran importancia en los últimos años y son la base de la inmunoterapia nueva en cáncer. Entonces, las células T pueden actuar para estimular el sistema inmune y atacar la célula tumoral o para frenarla. Y eso depende de la proteína que se estimule. Cuando se inhibe, como mencioné anteriormente, que ya se vio que las células tumorales pueden inhibirlos, tenemos que en la inhibición de CTLA4 y PD1 actúan como señales inhibitorias para la célula T. Y las estimulatorias están estas otras. Entonces lo que hace el sistema, los medicamentos o la nueva inmunoterapia, lo que ha descubierto es que bloqueando estas señales inhibitorias se estimula nuevamente el sistema inmune puede salir a atacar las células tumorales. Entonces es muy interesante todo lo que les he mencionado anteriormente y todo lo he mencionado específicamente porque lo hemos conocido recientemente y nos ha permitido generar mecanismos de intervención farmacológica, terapéutica para tratar el cáncer. Hemos tenido avances significativos durante la última década, todos estos mecanismos moleculares de carcinogénesis y han permitido que podamos intervenir procesos como la proliferación celular del cáncer, la angiogénesis, la apoptosis que está desinhibida en algunos tumores, la capacidad de hacer invasión y metástasis y los sistemas de evasión del sistema inmune, que es todo lo que he mencionado previamente. Y si podemos intervenirlos, podemos de esta forma disminuir el crecimiento tumoral. Por eso es muy importante el conocimiento de todo esto. Entonces, dentro de todo esto y uniendo lo que ya vimos, lo que ya he repasado de todos los mecanismos aislados, vamos a integrarlo al ciclo celular, que recuerden que tiene varias fases de estímulo del crecimiento. Tenemos la fase M para dividir las células hijas, la fase G1, que es el periodo de crecimiento durante el cual la célula se prepara para síntesis del DNA, la fase S de síntesis del DNA, donde el material genético es replicado, y la fase G2 para revisión y corrección del material genético. Entonces, todo este ciclo celular al final está basado en todos los pequeños detalles que les he mencionado de cada uno de los pasos a nivel del receptor de membrana, a nivel intracelular, a nivel de angiogénesis, a nivel del sistema inmune. Entonces vamos a hacer una integración de esto porque todo esto al final es importante. Y la quimioterapia convencional, la citotóxica, lo que ha venido haciendo es actuar directamente sobre todo el ciclo celular, inhibirlo. Y los nuevos mecanismos para manejar el cáncer se basan en pasos más específicos del crecimiento tumoral. Entonces aquí tenemos, para recordar, ese es todo el ciclo que empieza en G2, luego pasa G1, luego tenemos la fase de síntesis y la fase G2. Pero pues todo esto está influenciado por muchos estímulos, entonces vemos que el estímulo para empezar la fase G0 generalmente son los factores de crecimiento que interactúan con los receptores de membrana que les mencioné, que generan unas señales de crecimiento intracelular que son las de transducción, que generan factores de transcripción, que generan genes, y cuando este gen estimula que la célula debe crecer, llega a la fase G0, la activa y la célula empieza su crecimiento, pasa a G1, si llega a haber alguna alteración del DNA, el P53 revisa si esa alteración es viable o no es viable para que la célula viva o deba ir a apoptosis. Intracelularmente tenemos unos puntos de chequeo, que por lo menos aquí tenemos un punto S, que define el paso de la célula a la fase de síntesis. Si todo esto ha salido bien y la célula va bien, se genera transcripción y replicación del DNA, que luego va a llegar a la fase G2 y va a estimular un crecimiento tumoral. Entonces, todo esto está conectado, todo esto depende de los factores de crecimiento, de que los puntos de chequeo normales de la homeostasis, de la replicación del DNA funcionen todos en forma adecuada para que finalmente tengamos acá una fase M de replicación celular, donde las células definitivamente salen en forma sana al organismo. Entonces tenemos que tener en cuenta, ya viendo el ciclo celular, que la generación del cáncer requiere múltiples alteraciones que afecten las vías de regulación. Una de esas alteraciones son la alteración del punto de revisión en G1. Entonces recordemos que el punto de revisión en G1 es muy importante para mirar que el DNA esté adecuado, que no tenga ninguna alteración de replicación y pueda ser viable. La sobreexpresión de factores de crecimiento de los receptores, recuerden que son los iniciadores del ciclo celular porque son los que van a estimular la fase G0.
la activación de protooncogenes, porque son los que van a definitivamente intervenir en la expresión de los receptores de membrana, los factores de crecimiento. Y lo otro, pues es la falla de la apoptosis. Si no hay un control de la muerte celular y la célula puede vivir eternamente, que es lo que se ha visto que puede pasar en cáncer, pues aquí también va a haber una influencia importante del crecimiento tumoral. Entonces, en cuanto al ciclo celular, la regulación más importante se desarrolla a nivel del punto de regulación G1-AS y frecuentemente se encuentra alterado este punto en el desarrollo del cáncer. También puede haber alteraciones de regulación que permiten entrar a la fase S en forma aberrante y también es un paso importante en muchos tumores. El gen P53, recuerden que lo hemos mencionado varias veces, es un gen supresor de tumores, es el guardián del genoma, es el que decide si hay reparación del DNA y si hay un daño mayor que no es viable de corregir, induce la apoptosis. La mutación del P53 es la más frecuente en cáncer y sucede en más del 50% de los casos. Cuando el P53 detecta que hay un daño, detiene el ciclo celular para reparar las alteraciones del DNA y si el daño es irreversible, induce apoptosis. También tenemos un P21, que es un punto de restricción que inhibe la progresión del ciclo celular a G2 hasta que el DNA esté verificado que está sano. Entonces, miren ustedes que hay un P53, seguido un P21, o sea, hay varios mecanismos de chequeo durante todo el ciclo celular y tienen que fallar básicamente todos para que pueda crecer un cáncer. Hablando ya de las causas de todas estas alteraciones que hemos encontrado, vamos a hablar de los agentes que desencadenan la carcinogénesis, que es el mecanismo en el cual la célula tumoral se transforma en maligna y crece como tumor. Entonces tenemos esta lista grande de carcinógenos que son agentes ambientales que tenemos a nuestro alrededor a diario. Sin embargo, también vemos que no todas las personas expuestas a carcinógenos ambientales van a tener un cáncer de la misma frecuencia ni con la misma intensidad. Todo esto te tiene que sumar a la respuesta del sistema inmune, a las características propias de cada individuo. Entonces tenemos acá descritos a grandes rasgos el asbesto, los bencenos, algunos agentes de quimioterapia están claramente identificados como que pueden generar cáncer, algunas terapias hormonales, sobre todo las terapias hormonales menopáusicas de altas dosis, los anticonceptivos de altas dosis, el formaldehído, también tenemos el radium, terapias hormonales como el tamoxifeno, el tabaco, que es claramente identificado, y también tenemos las infecciones, como ha mencionado previamente, el virus del Epstein-Barr, el Helicobacter pylori, la hepatitis B, la hepatitis C, el VIH, el papiloma humano, el linfotrópico de células T. Entonces tenemos muchos factores, la radiación también, que pueden generar cáncer cuando un individuo se expone, sin embargo no siempre generan cáncer. Esto también, como ya lo mencioné, depende de los factores de cada individuo, de su sistema inmune. Entonces, hablando específicamente de los más grandes grupos de factores que pueden generar carcinogénesis, tenemos los agentes infecciosos que pueden generar cáncer en un 15 a 30% de los casos por mecanismo de inflamación crónica, formación de radicales libres, activación de oncogenes e inactivación de los genes supresores de tumor y por inmunosupresión a largo plazo, porque también afectan el sistema inmune y su respuesta. La más conocida, la más importante, la carcinogénesis por hepatitis B, el mecanismo directo es que se integra el DNA, altera su estructura, genera su reexpresión de MYC, disminuye el P53 y el gen de retinoblastoma. Por mecanismo indirecto, produce radicales libres, radicales hidroxilos, lesionan la célula, evitan la regeneración adecuada de los hepatocitos después de la hepatitis B y esta inflamación crónica por muchos años genera muchos años después generalmente el cáncer, que es el hepatocarcinoma. En cuanto al VIH, el VIH tiene un mecanismo indirecto claro, que es que activa toda la actividad celular de los linfocitos T, la inhibe, la altera y se pierde toda la regulación e inhibición del crecimiento antitumoral. Entonces, en realidad, hay unos cánceres descritos como definitorios de SIDA como tal, pero en realidad si vemos que todo el sistema inmune está afectado y en realidad los pacientes con VIH podrían tener cualquier cáncer con mayor frecuencia que la población general. En cuanto a la radiación ionizante, lo que hace la radiación es que hace un daño directo o indirecto por formación de radicales libres que causan alteraciones del DNA, inestabilidad cromosómica, se ha asociado principalmente a leucemia, cáncer de mama, tiroides, cáncer de pulmón, altera los pares de base del DNA y las uniones de los pares de base y está mediado por radicales libres. También se ha visto que las personas que nacen con defectos de gen de ataxia-telangiectasia tienen una mayor sensibilidad a la lesión por radiación ionizante. Esto es un hallazgo pues, de laboratorio, no tenemos de claro quién va a tener esto de entrada, pero bueno, es importante
importante mencionarlo por conocimiento general. Entonces, ya para concluir después de toda esta revisión, es muy importante saber que la generación del cáncer refiere a la presencia de múltiples mutaciones que afecten las múltiples vías de reparación que tiene el mecanismo de replicación celular normal diariamente en nuestro organismo. Entonces, tienen que alterarse varias vías, como son el punto G1 del ciclo celular, que haya sobreexpresión de los factores de crecimiento de los receptores, que se activen protoncogenes que van a generar las mutaciones y las alteraciones de todos los factores reguladores de protoncogenes, de los receptores, de los generadores de revisión, que falle la apoptosis, y la apoptosis hace pues que esté eternamente viva la célula, la evasión del sistema inmune como tal que puede generar la célula tumoral por factores intrínsecos. Y tenemos que tener en cuenta que las propiedades de las células tumorales es que son autosuficientes, tienen factores de crecimiento que las hacen que puedan nutrirse, que puedan crecer, que pueden generar resistencia a las señales inhibidoras de crecimiento, tienen la capacidad de ser invasivas, tienen una potencialidad ilimitada para proliferar, pueden inducir angiogénesis, recuerden los vasos para nutrirse y para ir a otros órganos, pueden ser resistentes a la apoptosis, generan mutaciones que afectan la transición en el ciclo celular de G1 a S, que es el punto principal de control del ciclo celular, y pueden evadir al sistema inmune, como ya lo mencioné. La mayoría de neoplasias, sin embargo, hay que tener en cuenta, son adquiridas por mutaciones causadas durante la vida por exposición a carcinógenos ambientales que alteran la replicación del DNA y que no pueden ser corregidas. Y esto sucede en el 85 al 90% de los casos. Solo el 5 al 10% de los cánceres se generan por mutaciones heredadas como el BRCA1, el BRCA2, que son familiares, cáncer de familiares, pero esto no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que el cáncer se desarrolle en personas sanas, sin antecedentes durante la vida, solamente por tener la exposición que tenemos. Y recuerden que los tumores que más se pueden desarrollar son los que se generan en células de mayor crecimiento, como la médula ósea, el tracto gastrointestinal, el tracto digestivo, y las células que están toda la vida expuestas a hormonas, como la próstata y la cáncer de mama. Una sola mutación no es suficiente para inducir una transformación neoplásica. Se requieren 5 a 10 mutaciones en varios puntos de chequeo y de control de crecimiento celular. Y la carcinogénesis puede estimularse por factores ambientales infecciosos o por radiación, y esto también lo hemos visto. Recuerden la lista que les mencioné. Hay muchos factores ambientales que pueden actuar como carcinógenos, sin embargo, igual no sucede igual en todas las personas. Los factores de cada individuo, su sistema inmune, sus condiciones principales personales, también pueden influenciar si se genera un cáncer o no. Y bueno, esto era todo lo que traía para revisar. Espero que haya sido muy útil y que hayan podido aclarar muchas dudas. Igual tendremos más adelante alguna ocasión para resolver inquietudes. Agradezco su atención y quedo pendiente de cualquier duda más adelante. Muchas gracias.